Escrituras. El pasaje central o el texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Vamos a dar lectura al verso número 4. Si ya lo tiene, puede bendecir el nombre del Señor, hermano. Puede decir un fuerte amén. Aleluya. Dice así la palabra. Vamos a leer el capítulo 7, solamente el verso 4. Y también vamos a dar lectura a 2 de Timoteo. Tenga a la vista los dos pasajes. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versos 7 y 8. Segunda carta a Timoteo, capítulos 4, el verso 7 y 8. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien. Vamos a leerlos todos juntos. Primero empezando por Juan. Dice así la palabra. Capítulo 7 de Evangelio según San Juan, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todos juntos, hermano. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora vamos a 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Lo leemos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Puede tomar su lugar. Ya hemos orado para pedir la dirección del Señor. Y hemos leído dos pasajes completamente diferentes, ¿verdad? El primer pasaje nos menciona acerca de la oración que el Señor hace momentos antes de ser aprehendido. Usted sabe que va a ser juzgado, va a ser tomado por las autoridades de Israel y va a ser enjuiciado a muerte. Así que Él conoce que el tiempo es breve y eleva esa oración de intercesión, como la conocemos, sumo sacerdotal, por sus discípulos y por aquellos que habían de creer en la palabra de sus discípulos. Y antes dice: Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, de satisfacción, de triunfo, donde Él está exponiendo que la obra que el Señor puso en sus manos la cumplió. Y en ese momento eleva esa oración al Padre. Yo creo que más de uno ha tenido algún tipo de satisfacción en la vida, ¿verdad? El joven termina su carrera profesional y va a la graduación y tiene ese documento, ese título en sus manos y siente gran satisfacción porque ha acabado esa carrera. Y no solamente el joven, también el padre, porque fue trabajo de los dos en conjunto, el joven y el padre, dándole el apoyo económico para realizarlo. Y así sucede cuando uno tiene hijos, cuando uno termina la construcción de una casa, cuando uno puede ver realizado un proyecto, un negocio, se siente esa satisfacción y esa sensación de triunfo que podemos experimentar en la vida. Y es así que nuestro Señor Jesucristo muestra esa sensación de triunfo justo antes de culminar su obra maestra. La obra que el Señor le encomendó, la cumplió y salió victorioso, triunfante en la cruz. Muchos dicen que fracasó porque fue derrotado, fue muerto, pero nosotros sabemos que Él tenía que morir para resucitar.
y posteriormente a la resurrección, la ascensión de Jesucristo, donde Él tomaría el trono, el que se sentaría a la diestra de la potestad del Padre, y se le daría todo dominio, toda autoridad, un nombre que es sobre todo nombre. Y es ahí que nosotros entendemos y comprendemos que Cristo es más que vencedor. Y en Él nosotros también lo somos, ¿verdad? Somos vencedores en Cristo. Hoy vamos a tratar de explicar acerca de esa obra que el Señor pudo cumplir en la tierra. Dios encarga esta obra a su Hijo y el Hijo la termina, la cumple. Y vemos que en su ministerio el Señor Jesús pone dos prioridades al desarrollo de la obra de Dios en la tierra. Número uno, Él tiene el trabajo de Dios en sus manos como una necesidad tan básica como la del alimento. Para Jesucristo, su comida, su alimento era hacer la obra que el Señor le había encargado. Y además le pone el carácter de urgente, porque el tiempo era breve de su estancia aquí en la tierra y tenía que cumplir todo lo que el Padre le había encomendado. Veamos qué nos dice en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, verso 34. Ahí nos habla acerca de esta necesidad que les acabo de comentar, del alimento. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué dice adelante, hermano? Usted recuerda este pasaje. Momentos antes estaba hablando con una mujer extranjera a un lado de un pozo, y esta mujer sale corriendo hacia la ciudad y les cuenta todo lo que le había acontecido. Un hombre le había dicho todo lo que ella había hecho. Estamos hablando de la mujer samaritana. Y en ese momento, pues los discípulos pues regresan y le dicen: come, maestro. Pero él le responde en el verso 32, y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y adelante dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Pero la respuesta está adelante. Y Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe, ¿qué, hermano? Su obra. La comida es el alimento espiritual, es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Y este alimento espiritual incluye más que la lectura, la meditación de la palabra, la oración, el ayuno. Este alimento incluye más que estos aspectos, porque también nos alimentamos haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo su obra. Y es a lo que se refiere el Señor Jesús aquí en este pasaje de San Juan 4:34. Cuando Cristo dice: he acabado la obra que me diste que hiciera, Él se está refiriendo a que el trabajo de Dios en la tierra lo había realizado completamente. Y además de una forma urgente, que es el segundo aspecto con el cual el Señor desarrolla su obra. En Juan 9:4, vea lo que dice en el mismo libro, pero ahora en el capítulo 9, verso 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Otro suceso importante en la vida del Señor. Jesús está a punto de sanar a un ciego de nacimiento.
Y mientras los discípulos se enredan entre ellos mismos con cuestiones sobre ¿quién habrá pecado, maestro? ¿Él o sus padres? ¿Por qué nació este hombre ciego? Jesús les dice: me es necesario hacer las obras que el Padre me encomendó. Y ese tiempo era breve. Y esa obra, en ese momento, se estaba presentando una oportunidad para que Él desarrollara esa obra, sanara a ese ciego de nacimiento. Y vean lo que dice: entre tanto que dura el día. Él se está refiriendo al ministerio, a esos 3 años y medio que duró aproximadamente su ministerio en la tierra. Y en contraposición dice que llegaría la noche, que sería el momento en el cual él retornaría al Padre. Por tanto, en esos 3 años, él tendría que desarrollar todo lo que el Padre le había encomendado. El día representa o es sinónimo de oportunidades. Y es que las oportunidades se pasan. Nosotros nos damos cuenta cuando en ocasiones sabemos de alguien y platicamos con una persona: ¿te acuerdas de fulanito? Tuvo un accidente y murió. ¿Y cómo puede ser posible si hace 8 días estaba platicando con él? Y lo peor es que nunca me atreví a hablarle de Cristo. Nunca tuve esa entereza de conversar con él acerca de la salvación. Y es algo preocupante porque las oportunidades pasan, así como pasa la vida. Y así como es breve la vida, las oportunidades a veces son pocas. Hoy es triste ver que existen creyentes, cristianos, que pasamos por la vida, pero como dicen, solamente viendo pasar el tiempo, sin aprovecharlo, sin cumplir ese propósito, sin buscar realmente el desarrollo de la obra en nuestra propia vida, así como el Señor lo manifestó. Hace un momento decíamos que las oportunidades pasan, porque uno es joven y uno deja de ser joven pronto. Uno tiene salud, pero la enfermedad llega tarde o temprano y nos priva, nos limita. Uno tiene la capacidad intelectual, pero poco a poco va menguando, ¿verdad? Entonces todas esas oportunidades van disminuyendo. Y es cuando el Señor Jesús dice que viene la noche, que es el momento en el que nosotros vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía. Y para ello la palabra nos muestra varias parábolas sobre los talentos, sobre aquel siervo infiel, sobre aquel siervo imprudente, el cual recibe su talento y dice: pues Señor, yo sabía que tú eres duro y que cosechas donde no has sembrado, y por eso yo agarré, lo envolví y lo escondí. Pero aquí está, íntegro. Pero realmente el Señor nos va a demandar cuentas en el día de la noche, cuando nuestra existencia cese, sobre los dones, sobre los talentos que el Señor puso en nuestras manos, sobre el ministerio que estamos desarrollando en su obra. Y es que de aquí surge una pregunta: hermanos, ¿estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos usando nuestras manos para el trabajo del Señor? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo para que el reino del Señor se establezca en este lugar? ¿Estamos invirtiendo nuestros recursos para que más personas vengan al conocimiento de Cristo y sean salvos y sean librados de esa condenación eterna? El propósito de este mensaje es precisamente reflexionar si dentro de nuestras múltiples ocupaciones estamos desarrollando esa obra. Debemos de examinarnos
evaluarnos, como dice la palabra. Y así lo dice en 2 Corintios 13:15. Le invito a que vayamos a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 13, verso 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En otras palabras, podríamos decirlo: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? A menos de que no pasen la prueba o el examen. El apóstol Pablo está hablando a los corintios y les hace la invitación de esa evaluación. Y es la misma insistencia, como podemos decirla, cuando nos realizamos el chequeo médico, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al médico y nos piden unos estudios, unos análisis de sangre, y ahí nos determina cuáles son los excesos, nuestros límites y qué es lo que tenemos que hacer para conservar buena salud. Pues Pablo les está diciendo a estos hombres, a esta iglesia, que deben realizarse un chequeo espiritual para determinar si en realidad están cumpliendo o haciendo la obra del Padre. Porque esta es la misión por la cual Cristo vino a la tierra. Estableció una iglesia con una misión, con un propósito. Dice la palabra que Él mismo la compró con precio de sangre. Y esa iglesia fue establecida en este lugar, en el mundo, para convertirse en portavoz de Cristo mismo. Y si nosotros no estamos cumpliendo con ese propósito, algo anda mal. Y para muestra, basta un botón, dicen por ahí. ¿Recuerda usted que hace más de 2 años se realizó una campaña evangelística aquí en la iglesia? Fue un día sábado, hubo invitados y se nos hizo la encomienda de traer por lo menos a una persona que no fuera creyente. Era una campaña evangelística aquí en la iglesia y la única tarea era pues invitar a alguien, traer a un amigo, vecino, familiar, vecino, para que escuchara el mensaje. Esa era nuestra tarea. Y pues usted sabe si trajo o no trajo a un invitado, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Lo mismo los que estamos aquí apoyando al frente, los líderes, los maestros de escuela dominical. Algunos sí, otros no trajeron invitado. Y posterior a eso hubo pues el llamado, algunos aceptaron, pero ¿cuál fue el seguimiento a ello? Se llevó a cabo el discipulado, se llevó a cabo la visitación, se tuvo ese compromiso de seguir insistiendo. A lo mejor algunos no vinieron de los que invitaron, pero seguimos insistiendo para que ellos tuvieran otra oportunidad para acercarse, para conocer de lo que Cristo hizo en la cruz. Seguimos insistiendo. En lo personal les digo con pena, no, porque a veces estamos conformes de los que están sentados de este lado, sentados escuchando, y los que estamos de este lado de pie hablando, pero de ahí no pasamos. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el fruto? El Señor nos está llamando. Reflexionemos y analicemos nuestra condición. Y es que la misión que tenemos es algo grande. Vea lo que dice en Marcos 16:15, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15.
Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra. Marcos 16, 15. Y les dijo, usted se lo sabe, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esta es la gran comisión que usted la sabe desde hace años, desde niños algunos. Y esto es el tema de los 4 evangelios. La misión, la gran comisión como la conocemos nosotros, y que también la menciona en Hechos. Vayamos a Hechos, capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 6 al 9. Dice así la palabra. Entonces los que se habían reunido, Hechos capítulo 1 del 6 al 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Cristo resucita, usted sabe que todos sus discípulos tuvieron ese encuentro, convivieron con Él, comieron, y todos estuvieron presentes cuando Él ascendió, en su ascensión. Y es así que antes de ir al cielo, de retornar, Él da esta comisión, Él da esta misión que nosotros tenemos y que tiene que ver con predicar el evangelio a toda criatura. Usted sabe, ¿verdad?, cuál es esa misión, en qué consiste. Y esa misión no es algo que esté hueco, sin fundamento. Tiene una base, y una base firme. Y el pilar usted sabe que es Cristo, ¿verdad? Y además, el Señor no nos deja solo, porque además Él nos incentiva, nos motiva, nos impulsa a cumplir con esa misión. ¿En qué consiste la misión? Yo sé que ustedes sí se acuerdan. ¿Cuál es la misión que Cristo encomendó a su iglesia? Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Pues mire, aquí encontré algo así muy compacto y nos dice que la misión consiste principalmente en que la autoridad que Cristo ha recibido después de su resurrección y ascensión al Padre, y que ha otorgado a la iglesia con la dirección de su Espíritu Santo, consiste precisamente en predicar el evangelio, y esto es acompañado con un buen testimonio, porque no solamente es hablar, ¿verdad?, sino también es testimonio, es vivencia, es experiencia con Dios, y a veces ahí fallamos muchos. Entonces ese testimonio debe de ser coherente con nuestra fe para darlo a conocer a todo el mundo. ¿Qué vamos a dar a conocer? Lo que Cristo ha conseguido en la cruz mediante su muerte y su resurrección, que no es otra cosa que la salvación para todo aquel que cree y que se arrepiente de sus pecados y además le confiesa como su Señor y su Salvador. Y también tenemos la comisión de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas las palabras que el Señor dejó establecidas aquí en su palabra, en la Biblia. Y esto se realiza en un círculo que se llama iglesia. Esta es la gran comisión, no es mucho menos, es algo grande,
Y es algo impresionante, porque la iglesia tiene la misión de salir, de buscar las almas que se encuentran pues sin esperanza, sin el conocimiento de que hay una esperanza después de la muerte, de que hay una certidumbre de vida eterna, y esa la podemos encontrar en Cristo. Pero esa obra no termina ahí tampoco, sino que aquellos que son atraídos y conquistados por el Evangelio deben de ser establecidos en una iglesia, edificados en la palabra, confirmados en ella, y además, cuando se encuentran maduros, ellos pueden predicar y dar a conocer ese mismo Evangelio. Y de esta manera podríamos decir que se finaliza la gran comisión. Es un trabajo de meses, de años. ¿Usted está dispuesto a hacer esto con una persona? ¿Con alguien? Recuerdo que hace un tiempo, cuando estaba muy en auge el trabajo de evangelismo por medio de células, exponían esto y decían, pues es que el trabajo, el método es que 5 personas atraigan o inviten a uno por lo menos, y serán 10. Y en determinado tiempo esos 10 invitarán a otros 10, y ya serán 20. Y posteriormente ese mismo trabajo se realizará con otro más, por lo menos, y ya serán, ¿cuántos? 40. Y así lo planteaba muy emocionante, ¿verdad? Y llegará el tiempo en el que será insuficiente el espacio. Pero la realidad es otra, y eso se ha confirmado, porque no es así de rápido. Se necesita invertir tiempo. Es un proceso, en algunos más tardado que en otros. Entonces, hermanos, ¿ese es el propósito o esa es la gran comisión que el Señor nos ha encomendado en nuestras manos? Y es una responsabilidad la salvación de nuestro prójimo, que a veces pasamos por alto y nos enfocamos más en nuestra propia salvación. A veces decimos, no, pues si yo estoy batallando, tengo luchas, tengo pruebas, tengo tentaciones, pues ¿cómo le voy a hablar a otro? Pero hermanos, créanme que en la predicación o en el evangelismo es una forma en la cual uno puede crecer, es una forma en la cual uno también puede ir venciendo los obstáculos, las pruebas, las tentaciones. Si no lo hacemos, pues permaneceremos igual. Ahora, vamos a irnos más rápido. Esta misión tiene un fundamento, y este fundamento es nada más y nada menos que la autoridad universal de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado la orden o el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción de personas. Pero alguien decía, es que los cristianos quieren que toda la gente se convierta, que se vuelvan de su religión, y no respetan la religión en la que uno nació, y quieren inculcar esas ideas. Y no, yo así nací, así me inculcaron mis padres, y así me moriré. Y se manifiestan inconformes porque piensan que quieren uno obligarlos a tomar una decisión en contra de sus principios. Y poco les falta para decir con qué autoridad están haciendo eso. Pues nosotros sabemos que la autoridad es la que Cristo nos ha otorgado. ¿Y cómo es que Cristo tiene esa autoridad? ¿De qué manera Él consiguió ello? Vean lo que dice en Mateo 28. Usted ya sabe la cita, Mateo 28, 18 al 19. Un pasaje muy conocido. Vamos a darle lectura. Dice 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo dominio
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, después de que Cristo resucita, Dios le da la autoridad, o Él recibe la autoridad para encomendar esto a sus discípulos y a nosotros mismos, de ir y transmitir el Evangelio a toda criatura. Y esta es la forma en la que nosotros tenemos que ir, con la autoridad de Cristo, sabiendo que Él respalda la obra del ministerio, reconociendo que nosotros pues realmente tenemos a veces poca habilidad, nos falta, pero el Señor es el que nos da la habilidad, la gracia, y no es nuestra obra, es la obra de Dios, y Él se encarga. Usted sabe que el Espíritu es el que convence, el que confirma, el que redarguye, pero nuestra labor también es imprescindible, llevar ese mensaje, llevar esa palabra. Y es que el sacrificio que el Señor Jesús ofreció en la cruz, el Padre lo valida. El Padre se complace, se satisface la justicia divina y Él recibe toda autoridad, todo dominio, toda potestad sobre el cielo, la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. Porque a Él se sujeta toda autoridad y todo dominio. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la resurrección es algo fundamental para la salvación. Porque si Cristo no hubiera resucitado, si no se hubiera levantado de los muertos, serían palabrerías. Vana sería nuestra fe. Pero porque Cristo ha resucitado, nosotros tenemos una esperanza viva y es de vida eterna. Y esa esperanza que tenemos no avergüenza, porque el Espíritu Santo nos confirma que es verdad. Aunque afuera puedan decir muchas cosas, ¿verdad? Porque no le conocen, porque no forman parte del rebaño, porque aún no forman parte del rebaño. Y ve usted lo que dice en Romanos 1:4. Hechos, Romanos 1:4. Dice la palabra: que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Jesús, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios Jesucristo? Jesús, precisamente y nada menos por la resurrección. Usted sabe que aquellos hombres perversos del Sanedrín, los religiosos, Pilatos, condenaron injustamente a Cristo y le acusaban por blasfemia. Pero lo que nos está diciendo este versículo es que Jesús no era un mentiroso. Él era lo que dijo ser, Hijo de Dios, y el Padre lo confirma levantándolo de los muertos, y Él vive y no muere ya. Y es así que nosotros podemos entender que esto es verdad. Sus apóstoles decían: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros decían: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Reconocían que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y es que la resurrección, fue el hecho que sirvió para
entronización de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección fue la antesala para que el Señor tomara su trono en el cielo. Él resucita, se encuentra 40 días con sus discípulos y después asciende. Y toma un nombre que es sobre todo nombre. Toma el trono que le corresponde, que el Padre le otorga. Se despojó de su deidad, de su poder y de su gloria, pero volvió a aquel lugar original para retomar su lugar. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, ¿verdad?, por nosotros, por todos aquellos que somos de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos decir, tal como el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 9 al 11, Filipenses si alguien lo tiene, le puede dar lectura también, por favor. Sí, por favor, hermana. Amén. Y vean lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 5:31. Gracias, hermano. Pedro les habla a los israelitas, a los judíos, y les dice en el verso 31, a este, o sea, a Jesús, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y solamente en el nombre de Jesús ahora podrían tener el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Así que la base, el fundamento de la misión que el Señor nos ha encomendado es precisamente esto: la autoridad que Cristo se le otorga después de la resurrección. Y esto es algo maravilloso, porque vean lo que dice en Hechos 4:12. Pablo hablando, es Pedro hablando, dice, y en ninguno, ¿puede leerlo, hermano? Gracias, hermano. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hablando de la persona de Cristo, ¿verdad? Y el que rechaza a Cristo, pues claramente recibirá su recompensa, porque la palabra es clara. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. También dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Dios le da esta preeminencia a su Hijo. Y es así que nosotros podemos entender que la misión tan importante que está en nuestras manos está fundada sobre la autoridad que Cristo obtuvo en su resurrección. Y podemos unir esos dos puntos. Después de que Cristo resucita, con ese poder y autoridad que el Señor le da, manda a sus discípulos a la gran comisión.
a ir y predicar el Evangelio. Antes no. Y a nosotros también nos hace esa invitación. ¿A quiénes envía Jesús a las naciones? A sus discípulos, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos, hermano? Discípulos del Maestro. Somos discípulos de Cristo. Amén. Somos discípulos de Jesús. Y debemos de comportarnos a esa altura, no menos. Porque Él nos ha dado esa autoridad para ir y predicar. Y finalmente, el tercer punto nos habla acerca de que el Señor nos da un estímulo. Necesitamos un motor para ir y predicar el Evangelio. Y no me refiero en esta ocasión al Espíritu Santo, porque Él es el que nos empodera, ¿verdad?, para predicar, para anunciar la palabra con denuedo. Pero en esta ocasión me voy a referir a ese estímulo como una visión renovada o una visión clara de lo que es la gloria de Dios en nuestra vida. Ese estímulo es indispensable para cumplir con la tarea, porque cuando alguien se involucra en la labor de evangelismo, cuando alguien tiene esa tarea y ese compromiso, pues de lleno, pues se topa con muchas situaciones difíciles, porque es un trabajo realmente pues difícil, duro. Se enfrenta uno como oposición, puede uno sufrir discriminación en las escuelas, hacen bullying en el trabajo porque compartes tu fe. Y muchas de las veces pues sufrimos este tipo, pues podría decirse, de marginación, y en el caso más extremo, pues a la agresión física. Pero sucede que en determinado momento, aunque nosotros estemos firmes, va a llegar el desánimo, porque no es una tarea fácil. Y la pregunta diría, ¿dónde encontrar ese ánimo, ese incentivo para llevar a cabo semejante misión, que no es algo fácil? ¿Cuál puede ser la motivación para seguir adelante? A pesar del rechazo, a pesar de las burlas, a pesar de las dificultades. Y es que lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos nos da la pauta, nos da el punto de partida. ¿Por qué digo esto? Porque el tener una visión clara de la gloria de Dios en nuestras vidas nos incentiva a cumplir esa tarea. Vamos a ver un ejemplo. Pedro y Juan, en Hechos 4:20. Vean lo que pasó con estos dos varones. Hechos 4 y capítulo 4, verso 20. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted sabe, estos dos hombres se encuentran a la puerta de la hermosa. ¿Es un paralítico o un cojo? Es un cojo, ¿verdad? Y este cojo, por la palabra del apóstol Pedro, puede levantarse en el nombre de Jesús. Y los llevan ante el consejo, ante el Sanedrín, y les preguntan qué ha pasado. Y ellos testifican de Cristo. Y los reprenden y les dicen: nunca más vuelvan a hablar de ese nombre, nunca más vuelvan a enseñar en ese nombre. Y ellos responden en el verso: gloria a Dios. En el verso, habíamos leído, perdón, en el verso 20, dice, en el 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad vosotros. ¿Qué dice, hermano?
Si es justo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que habían visto? Precisamente la muerte de Cristo y su resurrección. Habían presenciado esa manifestación gloriosa de Cristo. Y por eso, a pesar de que los amenazaron, a pesar de que los iban a perseguir y en el peor de los casos matarían a algunos como Jacobo, pero ellos no podían dejar de decir lo que habían visto, porque habían visto la misma gloria de Dios. Y eso no les permitía estar callados y les daba el valor para seguir adelante, no importando que su vida peligrara. Lo mismo vemos en el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el hermano Saulo? En Hechos 26, ahí mismo en Hechos 26, en el capítulo 26, verso 19 al 20. Pablo está hablando al rey Agripa, diciendo de la siguiente manera: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Saulo, usted lo conoce, perseguidor de la iglesia, pero cuando se encontró con ese resplandor de la gloria de Cristo camino a Damasco y que fue tirado a tierra, ¿cuál fue su expresión? ¿O cuál fue la palabra que oyó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Después de ese encuentro con la gloria de Dios, Pablo cambió su rumbo, ¿verdad? Ahora no perseguía a los cristianos. Ahora él era perseguido por causa de Cristo. Y es algo maravilloso. Y este es el mismo punto de partida, es como si fuera un patrón que se repite en la palabra. En el Antiguo Testamento podemos mencionar a los profetas cómo es que Moisés, cuando estaba en el monte y ve esa zarza y presencia la gloria de Dios en aquel lugar, tuvo el valor y la entereza de librar a su pueblo del yugo de la esclavitud. No fue la compasión o no fue ver la necesidad que su pueblo padecía, la esclavitud, sino fue la gloria de Dios el que lo impulsó para sacar a su pueblo. Yo pensaba que si sentíamos esa necesidad por el hermano, la necesidad por que nosotros podemos comprender, o ¿cómo se puede decir? Empatizar con la necesidad. Eso nos guiaría o nos generaría para predicar, para anunciar el Evangelio. Y es que esto no es todo, porque cuando vemos la necesidad y nos compadecemos, nos vamos a dar cuenta de que podemos suplir algo, pero no del todo, porque la necesidad siempre va a haber, siempre va a estar ahí latente, y en determinado momento nos vamos a frustrar, porque por más que queramos apoyar, pues a veces no es mucho lo que podemos aportar, ¿verdad? Y a veces se comportan de forma malagradecida y pues desertamos, ¿verdad? Decimos, no, pues ¿para qué si pagan así? Pero si nosotros
cambiamos de esa perspectiva por mirar la gloria de Dios y lo que Él es, nosotros vamos a tener el motor, el incentivo suficiente para no desistir, para perseverar, para seguir adelante, porque al fin y al cabo no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y de Él recibiremos la recompensa, ¿verdad? Él es el que paga. Y así podemos citar muchos ejemplos de los profetas, Jeremías, Isaías, de cómo es que a partir del momento en el cual ellos contemplaron la gloria de Dios de una forma personal en su vida fue motivada a realizar la obra de Dios o lo que el Señor quería para su tiempo. Podemos decir que lo principal, lo imprescindible es que el pueblo de Dios, antes de salir a cumplir su misión de la gran comisión, debemos de tener una visión clara de lo que la gloria de Cristo es para nosotros. Debemos de decirle al Señor cada día: renueva, dame una nueva visión de lo que es tu gloria en mi vida, de tal manera que esto me impulse a llevar a cabo la misión que tú me has encomendado, de ir y predicar el Evangelio. Porque no es de otra manera. Tal vez nos compadezcamos por la necesidad del prójimo, y no solamente la física, sino la espiritual. Pero tarde o temprano, pues, esos ánimos menguarán. Pero si permanecemos con esa visión de Cristo, con la visión de su gloria, podemos cumplir la obra. Y la invitación es esa, hermanos. Si estamos acostumbrados, si estamos habituados a nuestro cristianismo, es hora de darle un giro, de tomar en serio el papel que nos corresponde como iglesia. Y es algo importante, es algo relevante, que no se puede dar más largas. No podemos decir que somos cristianos y no llevamos a cabo esa tarea. Porque recuerde que la palabra misma lo dice: por sus frutos los conoceréis. Y que dice en Santiago que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y alguien puede decir: muéstrame tu fe y yo te mostraré. Es importante, hermanos, que reflexionemos de esta manera, porque el Padre nos ha encomendado un trabajo importantísimo y que en ocasiones hemos descuidado. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta porción de la palabra y pidamos al Señor que Él nos dé cada día una visión nueva, una visión renovada de lo que es su gloria en nuestra vida, para que con este incentivo tengamos el valor y la necesidad, la urgencia de predicar el Evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos confronta. Es tu palabra la que nos muestra nuestras carencias, nuestras flaquezas, y te damos gracias porque tú eres el que ha comenzado la obra. En cada corazón tú has iniciado la obra y confiamos que tú también te encargarás de perfeccionarla día con día. Estamos en tus manos, somos tus hijos, somos tus redimidos, somos tu pueblo escogido. Impúlsanos, Señor, motívanos para cumplir esta misión que tú has puesto en tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dios les bendiga.